mañana quiero compartirles algo que es importante. A veces no lo hacemos tan seguido como quisiéramos, pero es un recordatorio de que este es uno de los pilares más importantes para todo aquel que es seguidor de Cristo, que cree en Jesús, y es acerca de la oración. Así es que esta oración que nosotros hacemos es una oración que puede tener diferentes matices. La oración puede tal vez seguir un cierto patrón, pero hoy quiero que podamos entender un poco más acerca de cómo orar, del poder de la oración, para qué sirve la oración, cuándo y cómo debemos orar. Y vamos a empezar con este salmo, que es el 66, en el capítulo 18. Si traes tu Biblia, yo te voy a pedir que me sigas. Y fíjense qué hermoso dice aquí: si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente, ¿qué dice? ¿Qué dice? Mas ciertamente me escuchó. Me escuchó Dios y atendió la voz de mi súplica. Repite conmigo: atendió la voz de mi súplica. Otra vez: atendió la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Así es que esto lo único que nos dice es que la oración sí funciona. La oración a veces pensamos que es un mero trámite o algo que decimos al aire, pero esta mañana yo lo que te puedo decir es que cuando tú oras, cuando las palabras salen de tu corazón y es tu boca la que lo comunica al aire, esa oración siempre, siempre, siempre va a ser respondida. Ahora, muchas veces decimos vamos a orar o vamos a rezar, y esto lo unimos con pedirle a Dios. Vamos a orar, es que significa que le vamos a pedir a Dios. Y la oración es mucho más que esto, porque la oración es conversar con Dios. Hace algunos años estaba yo en una iglesia y el pastor preguntó en la congregación y dijo: ¿cuántos de ustedes oran al día más de 10 minutos? Alcen la mano. Y ahí alzaron la mano. ¿Cuántos más de 20 minutos? Más de una hora. Bueno, hay algunas que no, 2 horas, ¿verdad? Y hizo este ejercicio, y en realidad yo creo que cuando tú comienzas a tener una relación con Dios, la oración no nada más es ese tiempo de intimidad y de llegar a pedirle y poder poner una lista petitoria y de condicionamientos, ¿verdad? Porque a veces así vamos con Él y si Padre, si ahora sí, si me cumples, entonces yo te prometo que ahora sí voy a ir todos los domingos al almendro. Y si ahora sí me contestas, entonces ahora sí voy a empezar a portarme bien, ya voy a amar a mi esposa y voy a dejar ahí cualquier aventurita, ¿verdad? Y ahora sí me voy a comprometer. Empezamos nosotros a poner los condicionales, pero esa es una oración muy lejana de la que quiere Dios. Dios en realidad lo único que quiere es nuestro corazón. Y por eso hay un proverbio muy hermoso que dice: entrégame, hijo mío, tu corazón y yo enderezaré tus veredas. La oración entonces es comenzar el día con Él. Yo creo que la posición de oración del hombre en el Antiguo Testamento era muy diferente a la posición en la cual Jesús nos colocó. Y yo quiero que lo podamos comprobar a través de esto, porque si entendemos nuestro lugar de oración, nuestra oración va a ser muy diferente. Ya no va a ser esa oración de angelito de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, y me duermo, ¿verdad? Eso pues prácticamente era para niños, pero cuando tienes ya 60 años y sigues haciendo la misma oración, hay algo que no hemos entendido. Entonces, fíjate, el lugar que Dios nos da es un lugar diferente, porque Jesús
en este versículo, que es Efesios 2, capítulo 6, dice lo siguiente: juntamente con Él nos resucitó, está hablando de Jesús, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Dónde estamos sentados? Antes estábamos aquí en la tierra, y nuestra oración era de la tierra al cielo. Pero nuestra posición de oración ahora cambió por el lugar donde nos puso Jesús. Cambió prácticamente nuestra latitud y longitud como GPS y nos llevó al cielo. Y ahora nuestra oración es diferente. Antes era una oración de súplica. ¿Qué hacía el pueblo de Dios en el desierto? Suplicaba y se quejaba. Y esa no es la oración y la conversación que Dios quiere que tengamos con Él. ¿Lo entienden? ¿Entendemos? ¿Vamos bien hasta aquí? Los problemas, yo te voy a decir que no han cambiado. Los mismos problemas que tuvo el pueblo de Dios en el desierto son los mismos problemas que hoy podemos enfrentar. Porque se quejaban de lo mismo, ¿verdad? Y lo que decían ellos es: ay, ojalá regresáramos a Egipto, allá podíamos tener unos festines, comíamos bien, nos vestíamos relativamente bien, todo nos salía bien, pero no se daban cuenta que eran esclavos. Y cuando tienes una mentalidad de esclavo, una mentalidad cotidianamente religiosa, lo que sucede es que te acostumbras a hacer las cosas de manera de que tu mente y tu espíritu están cauterizados, están completamente mermados de tener una conexión para poder orar y tener una creatividad para poder hablar con un Dios que quiere escuchar de ti cómo te ha ido. Si tu hijo llegara todos los días y te dijera lo mismo, ¿verdad? ¿Cómo te fue en la escuela? Mira, en la escuela comí, en la escuela me tomé mi lunch, estuve con Juanito y después de ahí jugamos fútbol y listo, pasaste por mí. Eso es prácticamente el rezo aprendido, ¿verdad? Cuando nosotros simplemente rezábamos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y entonces de repente llega un momento en: ay, pequé. Ibas con alguien y te decía: pues ahora tienes que, eso mismo que rezaste, lo tienes que rezar 20 veces por la magnitud del pecado. Y entonces ahí estabas: Padre nuestro que estás en el cielo, 20 veces, ¿sí? ¿Qué es lo que sucedía? Tenías en realidad una relación con el Padre. Imagínate a tu hijo viniendo todos los días contándote exactamente lo mismo. Y es que esto prácticamente lo que hace es que nuestro espíritu realmente se mantiene en una línea de mortandad, de cautividad, porque yo no tengo la capacidad para poderme relacionar con un Padre, ni tampoco para escuchar, que es más importante, escuchar la respuesta que el Padre tiene para mi problema, para mi situación y para poder pedir yo dirección. Y eso comienza a complicar las cosas. Entonces, así estaba el pueblo de Dios en el desierto. Fíjense. ¿Qué decían todos los ahí va el pueblo de Dios? Y maná, maná. Era lo único que sabían. Maná, maná, ¿verdad? Así decían, ¿sí o no? Oye, más, Señor, ve cómo estamos y todo. Maná, maná. Y así estaban. Hasta ahí se oye. ¿Verdad? Entonces los mopeds se inspiraron en el pueblo de Dios en el desierto para poder hacer este video. Entonces así estaba. Maná, maná, ¿verdad? Y de ahí salió esta canción. De ahí salió esta canción. Entonces, porque a veces nuestra vida se hace aburrida. Bueno, yo estaba viendo cuántas veces se reprodujo este video, increíble en YouTube. 61 millones de veces se ha reproducido. Maná, maná, imagínate. Ahora imagínate 2 millones de voces ahí en el desierto clamando todos los días, maná, maná, ¿verdad? Porque
cuando nosotros no hemos aprendido a relacionarnos con Dios, lo único que puede salir de nuestra boca es una petición de dame, dame, quiero, ¿sí? Y tengo necesidades y me las tienes que suplir. Y vamos con Dios porque realmente tenemos un problema o tenemos una situación grave. Yo les decía que en realidad los problemas no han cambiado. Tal vez haya más tecnología. Tal vez hoy mi problema sea se me perdió mi smartphone o no encuentro yo mi computadora o en fin, ¿verdad? Tenemos problemas y ahí está toda mi vida ahí en ese equipo y en ese dispositivo y cuando se pierde, wow, quedamos, como siempre decimos aquí, como gallinas sin cabeza, porque no sabemos qué hacer cuando se nos extravían ese tipo de dispositivos. ¿Se acuerdan lo que sucede? Entonces comenzamos a ir con Dios o cuando viene un trato complicado de parte de Dios a nuestra vida y entonces nos encontramos hoy en día con algo que nos dice Jesús en el libro de Juan capítulo 16 versículo 33. Y esto para mí es lo que marca la diferencia del Antiguo al Nuevo Testamento, porque Él nos dice, en el mundo van a tener aflicción, en el mundo van a seguir teniendo aflicciones, pero confíen en mí, porque yo ya vencí al mundo. ¿Y sabes cuál es la diferencia? Que antes en verdad había un velo, que hoy para muchos todavía está. Cuando tú no has aceptado a Jesús en tu corazón, ese velo todavía sigue. Tú no puedes llegar con el Padre y decirle, Abba Padre, porque tu espíritu no está conectado con el Espíritu de Dios. Pero cuando nuestro espíritu, como dice Romanos 8:14, está realmente conectado con el Espíritu de Dios, entonces el que me guía es el mismo Espíritu y entonces yo puedo llegar con el Padre y decirle, Abba Padre, es decir, papito. Y puedo yo tener ya una intimidad con Él. Ese Espíritu Santo ahora es el que tenemos, que hace la diferencia y esto es exactamente lo mismo. Yo quiero explicarte con este ejemplo un poco lo que hace el Espíritu Santo hoy en día. Todos han visto esos grandes barcos cuando van a arribar a puerto, cuando llega un gran crucero, un buque tanque y cuando vienen de la mar, ¿verdad? De mar abierto, se aproxima al puerto. Y entonces lo que sucede es que llegan unos pequeños barcos que se llaman remolcadores. Esos remolcadores se ponen al lado de este gran barco. Y estos remolcadores comienzan a guiar y a ubicar y a orientar al barco para darle una posición correcta para que el barco llegue bien a puerto, al muelle. Entonces, ¿quién sigue teniendo el mando y el control del barco? El capitán del barco. El capitán del barco, que eres tú, sigue siendo el capitán del barco. Pero los remolcadores nos van ayudando. Y necesitamos esta ayuda en la vida para poder hacer oraciones certeras, para podernos comunicar certeramente con este Dios maravilloso que tenemos. Y dice esto el libro de Juan, reforzándole lo que les acabo de decir. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, que ese Espíritu de verdad ya está aquí, dijo, Él los guiará a toda verdad. Repite conmigo, el Espíritu Santo me guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Imagínate qué maravilla, las cosas que habrán de venir. La oración y la intimidad a través del Espíritu Santo nos comienza a poner en un grado tal de intimidad con el Padre que nosotros sentimos cuando algo no está bien. Es algo que las mujeres, ¿verdad?, sobre todo han desarrollado muy bien. A veces le decimos un poco ese sexto sentido. Oye, no me late esto, esta relación que tienes con este socio no me gusta mucho. Y después a los niños igual, oye, esos amiguitos con los que te estás juntando como que tampoco son los correctos, ¿verdad? Y eso se afirma aún más cuando el Espíritu Santo está en nosotros, porque el Espíritu Santo está en todos lados. Él conoce el corazón de Dios y conoce el corazón de los amiguitos, de tus hijos,
y conoce también el corazón de tu marido y conoce el corazón de tu esposa. Y conoce el corazón de las personas que te van a querer hacer daño o también que te van a querer hacer bien. Y eso se confirma a través de la paz que el Espíritu Santo va a poner en tu corazón o la misma inquietud que el Espíritu Santo va a poner en tu corazón. Cuando el pueblo de Dios entonces estaba en el desierto, su oración era de víctimas. Y esto detuvo la entrada del pueblo de Dios a la tierra prometida, porque Dios nunca los dejó y tuvo maná siempre para ellos, pero su corazón era de víctima. Y un corazón de víctima frena la bendición de Dios. Es ese corazón de apenas los vas a saludar, ay, pobre de mí, es que no te he platicado todo lo que me ha pasado. Y si yo te dijera cómo me ha ido en esta vida, te voy a decir, corazón de víctima, corazón de víctima. Eso no es el cristianismo. Eso no es tener el Espíritu Santo. Eso no es tener una relación con Dios. Porque cuando eso sucede, mi mentalidad cambia radicalmente, porque el Espíritu Santo no es un espíritu de víctima, es un espíritu de victoria, porque lo único que conoce el Espíritu de Dios es guiarnos hacia la victoria. Y la mejor prueba fue que el Espíritu de Dios levantó a Jesús de entre los muertos. ¿Lo creemos? Ahora, cuando yo tengo un corazón de víctima, fíjense el grado al que puedo yo llegar y lo que puede afectar incluso a una comunidad, en mi trabajo, en mi familia, en una iglesia. Vean esto, dice así en Josué 7:13, levántate, santifica al pueblo y di, está hablando Dios, santificaos para mañana porque el Señor Dios de Israel dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, y no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de ustedes. ¿Qué significa? Cuando hay ese espíritu de víctima, frena toda la bendición de una generación, de una familia, de un negocio incluso. Cuando hay alguien que no tiene esa convicción, ese optimismo, esas ganas de poder conquistar, entonces nosotros nos convertimos en víctimas y toda la bendición de parte de Dios se frena, se detiene. Y aquí lo que dice es, no podrás hacer frente a tus enemigos. Y cuando Dios dice, no podrás hacer frente a tus enemigos, cuídate, recapacita, arrepiéntete y toma una decisión. Porque en verdad, cuando Dios no está contigo, mejor ni te muevas. Y a veces nuestra condición es cuando nosotros vemos todo como víctimas. Y te voy a decir por qué. Por una cosa llamada fe, donde la misma Biblia nos dice que sin fe es imposible, ¿qué? Agradar a Dios. Si yo no tengo fe, soy víctima. Si yo no tengo fe, tengo un corazón en realidad de derrota, de no poder ir y vencer las aflicciones. Y es esto mismo cuando Jesús dijo que en el mundo íbamos a tener aflicciones, pero confía en mí, dijo Jesús, porque yo ya lo vencí todo. Ya lo vencí todo. Y es una oración diferente cuando nosotros declaramos una victoria, porque entonces es lo que yo les decía la otra vez, es un gozo anticipado. Mi fe es un gozo anticipado. Un gozo anticipado de saber que ese tumor, ¿verdad?, que puede tener alguien en la cabeza. Y si yo estoy orando por ese tumor se va a secar en el nombre de Jesús. Y ese es un gozo anticipado, porque sé el Dios que yo tengo. Oigo la voz del doctor, pero también oigo la voz de mis enemigos y la voz de un Goliat que siempre me va a decir, tú no eres suficiente hombre, tú no eres suficiente, no tienes suficiente fe para poder vencer esto. Pero cuando yo digo, yo no, pero Cristo sí puede, porque Él ya venció todo eso. Y entonces eso hace que venga a mí un gozo anticipado, porque sé que Él sí puede cambiar cualquier condición que yo pueda enfrentar. Cuando tengo un corazón de conquista, entonces comienzo a orar
desde lo alto y tengo una constante comunicación con Dios. Platico con Él, le pregunto y Él me contesta y siento su presencia. Hace algunos años, ¿verdad? Yo tenía esta inquietud de decir, ¿en verdad Dios responde o no responde? Y muchas veces nosotros queremos una respuesta instantánea. Y yo quiero compartirte esta mañana los tres tipos de respuesta que da Dios. Y te los voy a poner con ejemplos. Primer respuesta que da Dios cuando nosotros oramos. Es una respuesta de un sí, y es un sí inmediato ante una necesidad. Yo creo que si hoy tú recapacitas en algo donde tú necesitabas una respuesta inmediata de Dios, todos podemos levantar la mano y tener un testimonio de esto, que fue así en ese momento, tal vez en medio de un asalto, en una situación complicada, cuando algo sucedió. Yo me acuerdo, esto creo que ya se los compartí, ¿verdad? Cuando mi hija Victoria tuvo un accidente jugando fútbol y todos veían el brazo y decían, es evidente que el brazo está roto. Yo dije, Señor, a lo mejor eso lo dicen ellos, pero yo lo único que creo y veo es que tú llevaste toda rotura de huesos en tu cruz y que todo eso es sano. Así es que eso yo lo creo y eso yo lo abrazo. Y cuando llegamos al hospital y se le sacaron radiografías, no tenía absolutamente nada ante la evidencia que era una rotura, ¿verdad? De hueso. Entonces, esa fue una oración contestada de manera inmediata. Cuando oró Pablo y Silas en la cárcel, ¿verdad? Ellos estaban ahí orando, estaban alabando a Dios y clamando a Dios. Y de repente dice que llegó un gran terremoto. Las cadenas se rompieron, las puertas se abrieron y ellos pudieron salir de la prisión. Respuesta inmediata de parte de Dios. Y es más, no sé si ustedes se acuerdan. ¿Recuerdan cuando hace ya 2 años? ¿Cuándo nació tu bebé, Nancy? Oscarín, nació hace 2 años. Y había aquí 3 mamás hermosas embarazadas, ¿verdad? Y había una ya que no había podido embarazarse y que estaba clamando a Dios. Estaba clamando a Dios. Y lo que tenían ellas, ese tesoro precioso en su vientre, lo único que hicimos fue que viniera esta mamá que no se podía embarazar, ¿verdad? Y las 3 mamás oraron por la mamá que no se podía embarazar y hoy es mamá de un segundo hijo. Y bueno, pues si quieren más certeza, hasta me dijo su esposo, y esa misma noche le embaracé, ¿verdad? Y dije, bueno, ya no me des más detalles, ¿verdad? Pero la gloria de Dios está y se manifiesta de manera inmediata. Y nosotros no sabemos. Yo lo único que sé y me basta es saber que la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Y que si hoy tiene una misericordia nueva, significa que lo que yo he estado esperando hoy puede ser el mejor día para que esto se dé. ¿Me entienden? Hay otra oración donde Dios nos dice, sí, pero no es el tiempo. Y muchos de nosotros podemos estar en ese tipo de oración, esperando esa respuesta. Y esa respuesta puede venir en cualquier momento. Nosotros no lo sabemos. En el primer libro de Samuel había un caso similar, ¿verdad? De una persona que se llamaba Ana. Y esta Ana estaba pidiéndole a Dios también por tener un bebé. Y cuando se lo pidió, ella esperó. Dice que cuando ella tuvo la convicción de que ya lo había puesto en las manos de Dios, ella simplemente de no estar comiendo, de estar ayunando, de estar llorando, le llegó una paz, sabiendo que Dios tenía ya ese problema en sus manos. Y llegó un momento en el que dijo lo siguiente, en el capítulo 1, versículo 18. Y dijo, y ella respondió, espero que veas con buenos ojos a esta sierva tuya. Y Ana se fue de allí y comió y dejó de estar triste.
Por la mañana adoraron delante del Señor y regresaron a casa en Ramá. Ahí Elcana, que era su esposo, tuvo relaciones con Ana y el Señor se acordó de lo que ella le había pedido. Y Ana quedó embarazada y esa es la historia. ¿Y saben quién es el hijo de Ana? El profeta Samuel, ¿verdad? Uno de los profetas más grandes en la Biblia. Y fue consecuencia de una oración, ¿sí? Fue consecuencia de que ella quería tener una relación con Dios mucho más íntima. Y viene una tercera cuando Dios dice no. ¿Qué sucede cuando Dios dice que no? Yo lo único que puedo acordarme en estos momentos es en Isaías 55, cuando Él dice, porque mis caminos no son como tus caminos, ni mis pensamientos como tus pensamientos. Su voluntad es soberana y Él no tiene ni siquiera la intención de poder discutir con nosotros. Él sabe los planes y sabe que son los mejores planes. Y a veces nosotros podemos juzgar a Dios por lo que vemos, pero nosotros no somos omniscientes. Nosotros no conocemos el alfa y el omega, Dios sí. Dios viene de nuestro futuro para decirnos esa opción o esa oración por la cual tú me estabas pidiendo que yo te diera un sí, fue mejor un no, porque yo ya veía venir lo que tú me estabas pidiendo y eso no iba a ser de bendición para tu vida. Y eso mismo sucedió con Jesús en el Getsemaní, cuando Dios le dijo no a su hijo. ¿Cuál fue el resultado de que Dios le haya dicho no a Jesús? ¿Sabes cuál fue el resultado? Toma tu dedo y apúntatelo a ti. Yo soy el resultado. Soy el resultado de un no de Dios. Porque en el momento en que Dios le dijo no a Jesús, nosotros fuimos injertados en el plan de salvación, que nada más era para el pueblo de Israel, y por misericordia, hoy nosotros tenemos la dicha y el favor de conocer a Jesús. Y hoy por un no de Dios, nosotros estamos aquí. Por un no de Dios, hoy nosotros tenemos paz. Por un no de Dios, hoy somos los más prósperos que podemos ser en esta tierra, porque tenemos a Jesús con nosotros. Y si tenemos a Jesús dentro de nosotros, ¿quién puede estar en contra nuestra? ¿Hay una mala respuesta de parte de Dios? Yo creo que no, porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y a lo mejor yo lo único que yo te puedo decir es que tú te encuentras el día de hoy a un día más cercano, que tu oración que hayas pedido sea contestada y que veas su gloria y su poder. Y si esa oración a lo mejor va a tener una respuesta negativa, yo también te quiero decir que te prepares, porque fue la mejor respuesta que pudiste haber tenido de Él. ¿Qué ayuda? ¿Qué ayuda para que nosotros podamos tener el sí de parte de Dios? Tres cosas. Primeramente, la oración viene del corazón. No escucha tu palabra, escucha el corazón. A veces una lágrima que sale del corazón es más poderoso que 100 palabras o que 100 días orando, porque salió de tu mismo corazón. Cuando la primer cuestión, la primer consejo que yo te doy es que cuando ores tiene que ser conforme a su voluntad. Es decir, nosotros no podemos llegar con Dios y decirle: Padre, ve, mi negocio va muy mal, ya no entran clientes a este bar, a esta cantina que yo tengo, ¿verdad? O sea, cuando sabemos que ese negocio no es un negocio que edifica, que es digno para Dios, cuando yo soy portador de vicios, ¿verdad? Pues simplemente la oración ni siquiera la hagas, porque eso no es conforme al corazón de Dios. Cuando mi negocio no opera correctamente, cuando sé yo que estoy haciendo cosas que no están bien, entonces ahí va a haber problemas para que Dios me conteste, ¿verdad?
¿verdad? Si yo estoy teniendo una infidelidad en el matrimonio y estoy tratando de orar y de pedirle a Dios, Dios lo primero que nos dice es, oye, restaura tu matrimonio, restaura tu relación, porque si no, hasta el mismo enojo que tengas con tu pareja va a ser un estorbo para tus propias oraciones. Así de delicado es, ¿verdad? Entonces nosotros primeramente tenemos que ver que tenemos que orar conforme a su voluntad. Segundo, cuando yo decido obedecerlo, viene la bendición de parte de Dios y la contestación a mis oraciones. En Deuteronomio 28 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Dios, para guardar y poner en obra todos sus mandamientos que yo te prescribo, también el Señor tu Dios te exaltará por sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán. ¿Cuál es el premio de la obediencia? La bendición. ¿Cuál es el premio de la obediencia? Oración respondida. Yo no hago nada que mi Padre no me diga, decía Jesús. Entonces yo voy y obedezco lo que dice enteramente en este libro, que es su palabra. 3, cuando decido consultar a Dios, fíjense qué importante, antes de que se te ocurra comenzar a andar con una nueva pareja, si eres joven y me estás escuchando, pídele a Dios que te confirme si es la pareja que tiene para ti. No andes investigando, porque en una investigación 1 más 1 pueden ser 3. ¿Me entienden? Tenemos nosotros que tener cuidado. Esta es la pareja, esta es realmente la pareja con la que yo voy a vivir. Este es el socio que tú quieres para mí. O sea, todo eso, este es el viaje, hasta el viaje. Este es lo que tú quieres que me ponga hoy. Este es tal vez el transporte que tengo que tomar, es el coche que tengo que comprar. Tantos consejos y decisiones. Es el contrato que realmente quieres que tomes, el negocio en el cual quieres que tú entres, porque se ve maravilloso. Pero ¿es en verdad esto para mí? Pregúntaselo. Porque cuando tomas en cuenta a Dios, te vas a ahorrar muchos problemas. Y te voy a platicar aquí de esta historia de David, donde dice en 1 Samuel 30, David venía de un gran triunfo y dejó a su familia, y los soldados que iban con David dejaron a su familia junto con la familia de David. Pero cuando regresaron, resulta que los amalecitas, ¿verdad?, habían tomado y se habían llevado todo, sus pertenencias, todo absolutamente, sus familias, sus hijos y todo el ejército estaba triste. Pero fíjense qué importante, dice, y David consultó a Dios diciendo, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo, es decir, Dios le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Consulta a Dios en todo, porque esto, ¿sabes cómo se llama? Honrar a Dios. Si yo honro a Dios consultándole, Él siempre te va a honrar en la respuesta que va a tener para ti, y esto te va a librar de muchos males. El escritor de Narnia, que se llama C.S. Lewis, ¿verdad?, hizo una novela que se llamó Tierras de Penumbra, y él declara con respecto a la batalla que tuvo con su esposa contra el cáncer, y dice así: oro porque no puedo evitarlo, oro porque no puedo evitarlo, y oro porque estoy indefenso. Yo creo que en esta vida hay dos personas, las que oran y las que no oran, las que dicen yo dependo de ti, Dios, en todo, y las que dicen yo las puedo todas. Y Dios nunca va a escuchar un corazón orgulloso. Para Dios es abominación. Un corazón orgulloso no puede ser oído por Dios. Pero cuando yo llego en humildad a clamar y decirle: Padre, soy impotente, dependo de ti, esta yo no la puedo librar, ayúdame. Entonces Él viene y se manifiesta. La mayoría de las personas a veces se siente culpable porque no ora lo suficiente. Y yo te digo que renunciemos a esa actitud, porque no es por obligación. La oración no es por obligación. Repite conmigo: la oración no es por obligación.
es por amor. Es por amor. Yo oro a mi Padre porque lo amo, porque disfruto de profunda intimidad, de una relación con un amigo que sabemos que nos ama, que nos escucha y nosotros a Él. Así es que, igual que Jesús, cuando Jesús iba con el Padre, era para poderle preguntar, para poderle decir: Padre, ¿cuál va a ser el plan el día de hoy? Jesús no llegaba con Dios para decirle en esos tiempos en los que se apartaba: dame, quiero, te pido, maná, maná. No, era una oración diferente. Era una oración de relación de padre e hijo, como puede llegar hoy tu hijo y contarte con todo el amor sus problemas, sus anécdotas y todo lo que ha hecho en ese día. Y cuando tú llegas, te regocijas y dices: qué bueno que mi hijo tiene la confianza de llegar conmigo y platicarme absolutamente todo. Y esa es la misma relación. Oramos para poder poner en consonancia nuestra vida con la voluntad y la historia que tiene Dios. Oramos para dejar nuestras cargas delante de Dios y encontrar paz. Oramos para evitar tomar ninguna decisión que sea importante sin considerarlo a Él. Y oramos también por los demás. Todos los lunes tenemos en el Almendro una oración de intercesión y una oración que es la que levantamos, y esa oración es el pilar de lo que hoy ustedes ven aquí. Esta iglesia no puede ser nada sin la oración que hay atrás. De todos los lunes y de todos los domingos a las 10 de la mañana, y de nuestros intercesores que están orando constantemente. Y por eso el apóstol Pablo dice lo siguiente, fíjense qué hermoso: así que acerquémonos confiadamente al Padre, al trono de gracia, para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. ¿Quién nos invita a orar? Dios nos invita a orar. Y esta mañana yo quiero en verdad que te puedas llevar esto en tu corazón. Una oración cambia a una persona. Una oración puede cambiar a un marido, una oración puede cambiar a un hijo, una oración puede cambiar una población, así como Almolonga, ¿se acuerdan? De esas zanahorias enormes donde antes se practicaba ahí brujería, y después Dios sanó esa tierra y comenzaron a tener unas cosechas abundantes y vino una prosperidad completa de parte de Dios. Y Dios puede llegar a sanar una nación completa. Y así a veces lo hemos visto con algunas, como lo que es el caso de Colombia, donde nadie se pregunte cómo, ¿verdad? Pero de repente Colombia fue libre del narcotráfico y de todos esos gigantes que la asediaban, y ahora hasta tienen un super equipo de fútbol y tienen uno de los mejores delanteros. Son producto de la oración. ¿Entienden? Producto de la oración. Una oración si puede cambiar una nación, ¿cómo no puede cambiar mi vida? ¿Cómo no puede cambiar la vida de mi esposo, de mis hijos? Hay poder en la oración. Poca oración, poco poder. Mucha oración, mucho poder. Y cuando nosotros oramos conforme al corazón de Dios, tú te vas a sorprender. Yo me he sorprendido cada vez que voy con el Padre a tener intimidad con Él y simplemente platicarle. No nada más a pedirle, sino también a contarle y a pasar un buen tiempo con Él. Y eso no es nada más de un rato, es de todo el día. Mi contacto con Dios es de todo el día. Y le platico y le cuento y me emociono y me río y lloro. Porque el Espíritu Santo fue el mejor regalo que Dios nos pudo dar. Y hoy ese Espíritu Santo está aquí contigo. Repite conmigo: el Espíritu Santo de Dios está conmigo. Él es mi consolador, Él es mi guía. Y Él hoy está aquí y te lo llevas contigo cuando cruces esa puerta. Qué hermoso es Dios, ¿verdad? Pues vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a terminar con esta oración. Padre,
Hoy te damos las gracias porque tú estás aquí en medio de nosotros, porque no somos huérfanos, sino porque fuimos adoptados por tu sangre a través de Jesús. Gracias, Padre, porque el precio que pagaste fue muy alto para que hoy pudiéramos tener contacto e intimidad hasta tu trono, Señor. Hoy tu trono está aquí por Jesús tu Hijo. Hoy somos eternamente agradecidos porque nuestra oración ya no es una oración de súplica ni de víctima, sino es una oración de poder y de reino. Gracias, Padre, porque nuestras oraciones acercan tu cielo a la tierra. Y gracias, Señor, porque hoy tenemos la dicha y el favor de conocerte y de poder tenerte con nosotros. Hoy yo sé, repite conmigo, hoy sé que cada palabra que salga de mi boca no regresa vacía, porque tú siempre me escuchas, siempre me escuchas. Y hoy te pido que mi corazón se alinee con el tuyo. Hoy, Jesús, te recibo como Señor de mi vida. Y hoy yo sé que tu sangre me limpia y me hace apto para la batalla y para poder vencer cualquier aflicción, porque tú ya las has vencido todas. Gracias, Jesús. Amén y amén, Padre. Gracias, Señor.